Muy buenas noches, muchachones. ¿Cómo estamos por acá? Bueno, primero que nada, bienvenidos a esta nueva edición de Market Review que estamos presentando para todos ustedes desde C-Trading Academy. Indíquenme por favor, primero que nada, si me están escuchando, si me escuchan bien, por favor. Avísenme por ahí por el chat de Zoom. Si me están escuchando bien, ¿sí? ¿Y qué tal se ve la imagen? La calidad de la imagen, ¿se ve bien? Excelente. Perfecto, entonces. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, acá estamos pues en este nuevo Market Review. Como ya acostumbramos, lo primero que hacemos es el análisis técnico del Standard & Poor's 500, de los mercados de valores, mercado financiero de los futuros del S&P 500. Que bueno, primero que nada es el índice que yo personalmente opero, donde hago day trading, y segundo es obviamente el índice principal de test de la economía americana. Y bueno, sabemos que esa es la economía que básicamente sustenta el equilibrio del mundo, nada más y nada menos. Entonces, bueno, hemos estado visualizando y veníamos viendo desde la semana pasada, que el último fue el 5 de julio, el Market Review 5 de julio, y habíamos previsto, ¿no?, estos escenarios que si el precio llegaba a testear este nuevo soporte y lo rompía, posiblemente íbamos a ver el precio llegando o yéndose hacia estos niveles. Ciertamente esta previsión es una previsión que no se cumplió, ¿sí? La segunda previsión que habíamos tomado era que el mercado lateralizara, ¿ok? Habíamos establecido, habíamos dicho que teníamos que estar muy pendientes, muy pendientes, ¿cierto?, de este nivel del 3.115, ¿ok? Fíjense que acá hace el mercado lo rompe y se vuelve a caer cerca de este mismo sector. Y como segundo punto relevante, porque este nivel del 3.221 exactamente, que si lo queremos ver desde acá, el high fue el 3.22050, si queremos ser más precisos, ¿no? 3.221 pudiésemos, obviamente, ¿cómo se dice? Equilibrarlo, ¿no? Llevarlo hasta allá. Ahorita no me recuerdo la palabra, cómo es que se le dice cuando redondearlo, ¿no?, a 3.221. Fíjense que el 3.221 ha hecho que el precio, pum, cayera hasta este nivel. Es una caída bastante severa, aproximadamente de unos, ¿qué? Nada más y nada menos que eso equivale a 14.925 dólares, que vienen siendo exactamente, ¿sí? Unos 298 puntos, nada más, 298 puntos en caída de la bolsa generó ese nivel. Lógicamente es un área de muchísima liquidez y ahí es donde tenemos que ir poniendo nuestros ojos en este punto de acá, nuestra mira, muy atentos con el nivel del 3.221 y el precio se está acercando hacia esa zona, ¿ok? Fíjense si nos ponemos más técnicos, vamos a ir quitando estas rayitas de acá, ya que estos escenarios ya se dieron. Entonces fíjense este escenario acá, ¿no?, que a mí me llama poderosamente la atención. Miren aquí, justo esta flechita de acá, esta velita de acá, y luego esta segunda vela de acá. Adivinen en dónde es la reacción. La reacción es en este nivel, en el 3.115. ¿Sí? Vean cómo lo que nosotros conocemos o llamamos como el principio de polaridad, lo que en algún punto fue una gran resistencia, ahora pareciera que va a ser un gran soporte, ¿ves? En un momento ese punto fue resistencia y ahora está fungiendo como un gran soporte, ¿sí? Como un gran soporte. Miren cómo las dos veces que el precio testeó esa área fue rechazado con bastante severidad. Lo mismo ocurrió exactamente en este periodo. Fíjense acá, ¿no? Miren, cada vez que el precio testeaba este nivel nuevamente, después que fue roto previamente acá, después lo intentó romper y siempre con el mismo resultado, ¿no? Vamos a utilizar acá las herramientas de Zoom para dibujar, que son un poco mejores, ¿no? Siempre con el mismo resultado. Mire, pácata, 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 rechazos muy fuertes, ¿ves? Pácata.
Aquí también el precio intenta, rechaza, se aguanta este día aquí, pero luego, bueno, se termina de llevar por completo ese nivel. Se termina de llevar por completo ese nivel. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo acá? Perdón, ¿qué es lo que termina ocurriendo acá? Bueno, que el precio, esa misma zona, claramente que es una zona de mucho interés institucional, sigue generando fuertes rechazos. Ahora, si nosotros queremos plantear un escenario previsible, yo creo que ya el mercado va a ir a testear este nivel nuevamente, ¿ok? Va a ir a testear este nivel. De romper ese nivel, tal vez aquí pueda haber una ligera corrección nuevamente y el precio entonces ir a cazar los máximos históricos. Esa línea punteada verde representa los máximos históricos de la bolsa. Recuérdense que hay un dato muy interesante y es que Nasdaq, ¿sí? El Nasdaq 100 rompió hace una semana sus máximos históricos y estuvo varios días cotizando por encima de máximos históricos. Desconozco ahora mismo si está por encima de máximos históricos Nasdaq, pero es probable que incluso esté todavía cotizando por encima de máximos históricos. Y el S&P 500 aún no ha alcanzado sus máximos históricos nuevamente, no ha testeado nuevamente sus máximos históricos. Así que es un escenario bastante previsible que podamos ver al precio alcanzando esos niveles, ¿ok? Esto pudiésemos plantearlo como un primer escenario. Yo lo voy a marcar con las herramientas de Ninja para que quede aquí grabado y lo veamos el próximo domingo, ¿sí? Entonces, los próximos escenarios que podemos visualizar puede ser el testeo nuevamente de esta zona, tal vez con un ligero rechazo y que los precios entonces se vayan al alza, ¿sí? Y otro escenario es que haga allí el precio una especie de doble llegada, vamos a poner esta de doble llegada, ¿sí? Y entonces terminen tirando el precio hacia abajo, nuevamente para buscar testear esta zona de soporte, que ahora es soporte, esta zona de soporte, y de llevarse esta zona de soporte, entonces el precio muy probablemente vaya a buscar entonces estos niveles acá abajo, estos niveles de acá abajo. Son los escenarios previsibles. Otro escenario también previsible, bueno, que lateralice ya ahora en las bandas entre el 3.221 y el 3.115. ¿Ok? ¿De qué va a depender todo esto? Bueno, va a depender lógicamente de todas las noticias que se vayan dando con respecto al coronavirus. Sin embargo, creo que la Reserva Federal va a seguir inyectando liquidez. Fíjense que en comparación, vean, observen los movimientos anteriores, miren esto, con ya un poco más errático, ya empieza a tener el mercado un poquito más de coherencia, tiene sus subidas y tiene sus bajadas, cosa que es bastante natural para la bolsa. Eso es lo normal, es lo normal que ocurra. ¿Y a qué se debe ese comportamiento? Bueno, se debe a, como habíamos hablado la semana pasada, que la Reserva Federal ha ordenado limitar las compras y las ventas para los institucionales, para los inversores institucionales. Entonces, lógicamente, eso ha causado o ha originado en el mercado un cierto equilibrio, ¿ok? Vamos a seguir monitoreando a ver qué sigue ocurriendo. Ahora mismo en el panorama, que ya vamos a pasar a leer algo de fundamentales, ahora mismo en el panorama se visualizan unos dos escenarios completos, no hablamos ya únicamente de coronavirus, ¿ok? Sino también el tema de la guerra comercial. Ahí hay un contrapunteo interesante entre los chinos y los estadounidenses. Ahorita el presidente Trump acaba de anunciar el veto de unas 20 compañías chinas y entre ellas nuevamente está Huawei, que es una de las principales filiales tecnológicas del gobierno chino. Y eso puede entonces nuevamente traer algunos roces, ¿no? Con respecto a esto. Por ahí hay una reunión pendiente entre secretarios de comercio, tanto estadounidenses como chinos. Hay una reunión pendiente que debe estar por darse algo pronto. Trump dice que, obviamente, manejando la política, ¿no? Por supuesto que las relaciones con China están supuestamente bien, pero sabemos que eso no es así, ¿ok? Y creo que en cualquier momento esas tensiones
es como una liga, ¿sabes? Tú puedes ir estirando la liga y ella va a tener cierto punto de resistencia, pero va a llegar un punto en que esa liga se va a terminar rompiendo. Entonces debemos estar muy pendientes porque creo y supongo que los asesores del presidente Trump también le deben estar aconsejando esto, que entrar en un conflicto comercial con China en épocas de coronavirus no es muy sabio. Tal vez lo intenten hacer para el tema de las elecciones, con el lema de Trump de hagamos América grande nuevamente y con toda esa parafernalia que el tipo siempre se arma, ¿no? Y tratar de seguir llamando la atención de los americanos más radicales y quieras dársela de guapo ante los chinos nuevamente. Pero creo que más allá del tema de que eso le puede ayudar a ganar algunos puntos para las elecciones, ¿ok? No sé, las consecuencias para la propia economía norteamericana pueden ser bastante desastrosas. Eso es un escenario que ahorita muy pocas personas veo que le están prestando atención, pero sinceramente creo que nosotros como especuladores y como inversores dentro de la bolsa tenemos que mantener en el ojo de mira esas noticias que tienen que ver con China y los Estados Unidos y los roces con el tema de que se pudiese reavivar nuevamente las tensiones comerciales, ¿ok? Aparte de eso, pues bueno, tenemos hoy unos datos también muy interesantes. Estados Unidos vuelve a tener un repunte histórico, más de 62,000 casos de contagios en un día. La Florida también ha tenido récord histórico de contagios, más de 15,000 contagios en un solo día. Se incrementaron las muertes sustancialmente. Acá en América Latina, Perú entra en el top 5 de los países con más casos de coronavirus. México ya casi está por superar a Brasil, está ahí haciéndole como que la competencia entre los lamentables fallecidos entre el coronavirus. Es decir, el escenario con el tema coronavirus no está muy alentador. Los medios han intentado apagarlo un poco. ¿Okay? Han intentado pagarnos un poco, pero sigue creciendo los contagios, siguen habiendo muchos muertos todavía, así que es lo que habíamos conversado hace unos días. Yo sí estoy de acuerdo en que la economía tiene que ir reactivándose ya de una vez por fases, por lo menos los sectores prioritarios de la economía tienen que obligatoriamente ponerse a trabajar. Y mantener, ¿no?, un ritmo que permita una balanza y un equilibrio, porque lastimosamente creo que las consecuencias económicas que puede traer la paralización, ¿no?, o la continuidad en la paralización de los factores económicos pueden ser incluso más graves que las mismas consecuencias de este virus, que sí, es bastante mortal, pero el hambre también es mortal. Y hay un factor, chicos, que es algo que les quiero hablar el día de hoy, que hay un factor que estamos obviando y es el factor de la salud mental de las personas. La tasa de llamadas por intenciones de suicidio, por ejemplo, en los Estados Unidos se ha quintuplicado en estos meses. Las consultas, las solicitudes para consultas psicológicas también se han triplicado en estos últimos meses en los Estados Unidos y muchas personas no le prestan atención al tema de la salud mental porque la gente dice, no, pero es que ir a visitar un psicólogo, entonces tú estás loco, o no le prestan mucha atención al tema de salud mental. Y el tema de salud mental es algo sumamente delicado, pero sumamente delicado. Y es algo a lo que de verdad nosotros tenemos que tenerle mucho cuidado, ¿no? Pudiésemos estar tratando de curar un virus, pero enfermando mentalmente también a muchas personas, y también está el tema del hambre. Así que hay que tener mucho tacto, mucha pinza, mucha mano de seda para tratar este tema y tratar de entender de que, bueno, ciertamente la prioridad es atender y contener el virus, pero también tenemos que entender que sigue siendo prioridad combatir el hambre en el mundo, la miseria, la pobreza,
y con una economía totalmente paralizada, pues eso es algo que los índices de desigualdad y por ende las personas que mueren y fallecen por hambre, que ya habíamos visto en un market review anterior, los datos son sumamente alarmantes, mueren cerca de 4.5 millones cada 6 meses por hambre. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que siempre tener en consideración también, porque si estamos hablando de que sí, pero es que el confinamiento es por un tema humano, porque son vidas los que se están perdiendo con el coronavirus, sí, es verdad, y también son vidas las que se están perdiendo por el tema de paralizar la economía. Es un tema también que va más allá en unos efectos colaterales que tiene que ver con la salud mental. Las estadísticas están allí, eso no lo estoy inventando yo, eso no es una opinión mía, eso está allí a la vista y al alcance de todos. Entonces, ciertamente hay que tener mucho tino con esto. ¿Okay? Vamos a visualizar estas previsiones entonces para la semana que viene. Yo creo que el escenario más probable ciertamente es que el precio vaya a testear estos niveles de acá y hay que estar muy pendiente en esta zona de cercana al, vamos a más o menos marcarla aquí con este cuadrito para que la podamos tener mejor en visual. Hay que estar muy pendiente el precio cotizando en esa área porque es un área muy relevante, ¿sí? Para el S&P 500, para la bolsa, y estoy seguro que debemos estar próximos en alcanzarlo y ahí vamos entonces a estar prestando mucha atención a ver qué es lo que ocurre en los mercados, ¿ok? Entonces, bajo esa previsión, estos son los dos escenarios que visoro posible para las próximas semanas. De todas maneras, los vamos a seguir construyendo, ¿no? Juntos, como siempre hacemos acá todos los domingos. Vamos a visualizar acá el cierre de la bolsa el día viernes. ¿Sí? Fíjense que fue un cierre bastante mixto. Esto es lo sano, esto es lo normal, esto es lo bueno. Sin embargo, vemos que el sector financiero fue uno de los sectores más beneficiados en esta oportunidad. El sector tecnología fue uno de los menos favorecidos y el sector comunicaciones también tuvo muy buen ratio de beneficios. ¿Ok? Es un cierre mixto, esto es lo sano, chicos, ni todo verde ni todo rojo es bueno, lo sano es esto, ¿ok? Un color mixto, con valores mixtos, es lo sano para la bolsa, que tenga, eso sí, la mayoría de los valores en verde es lo sano, pero que sea más o menos mixto, ¿ok? Sin caídas muy abruptas, sin subidas muy abruptas, eso es lo realmente sano para la bolsa, ¿ok? Para la economía, porque, bueno, crecimientos desmesurados terminan convirtiéndose posiblemente en burbujas, ¿sí? Y caídas desmesuradas terminan convirtiéndose muy posiblemente en grandes crisis. Entonces, lo sano es que los valores crezcan al ritmo que deben de crecer, ¿ok? Sin inyecciones severas de capital, como venía haciendo la Reserva Federal, que ya menos mal paró un poquito sacó un poquito el pie del acelerador. No lo ha sacado por completo, pero sí le sacó un poquito el pie del acelerador. Bueno, también es un tema, ¿no? De que lógicamente es algo que no es insostenible inyectar tanta liquidez en el mercado, porque ampliar desmesuradamente la masa monetaria trae también unas consecuencias secundarias con el tema de inflación, que en el mediano, largo plazo, pues va a representar también un problema económico, ¿ok? Vamos a ver entonces por acá. Vamos a revisar los titulares más importantes, ¿no? De la semana. Esto es las noticias. Vamos a colocarnos acá en últimas noticias. Estaba en el punto de los más leídos. Vamos a ver los principales titulares para esta semana. Vemos acá que hay grupos empresariales. Y esta es una de las noticias que yo creo que más se acopla, ¿no? Porque a veces cuando uno que es o sea, cualquier persona, ¿no? En el mundo, yo no soy ninguna autoridad, por así decirlo, en materia financiera, ni tengo influencia, ni mucho menos, simplemente me gusta estudiar los factores económicos. Chicos, tienen razón, gracias por avisar, ya les vamos a cambiar esto. Ahora sí, deberían estar viendo las noticias, indíqueme por favor. Gracias, José Javier, gracias por avisar. Ahora sí deberían estar viendo las noticias. Exactamente. Gracias de verdad. Vamos a volver a repasar entonces acá lo que ocurrió con la bolsa de valores. Discúlpenme de verdad, chicos. Discúlpenme allí. Qué bueno que me avisaron. No estaba compartiendo la pantalla completa. Volvemos a repasar acá y es lo que quiero que vean, ¿no? El tema es que los valores quedaron bastante mixtos y esto es un color sano, ¿no? Esto es un mapa
un mapa bastante sano. Y fíjense que acá el sector financiero fue el más favorecido, ¿sí? El menos favorecido fue el sector tecnología y luego tenemos el sector comunicaciones con buenos beneficios, con buen rating. En base a esto es que yo explicaba que es bueno que se mantenga la bolsa así. Que explosiones o que este mapa esté todo en verde no es sano, o que este mapa esté todo en rojo tampoco es sano, porque cuando los valores crecen de manera desmesurada, había dicho hace unos minutos, lo que normalmente eso puede devengar es en burbuja. Y cuando los valores se deprecian desmesuradamente, eso obviamente termina generando una crisis, ¿no? Pasa después a una recesión y todo ya parte de los procesos que conocemos. Entonces, bueno, la Reserva Federal, esto ocurre porque la Reserva Federal ha quitado un poquito, como les dije, el pie del acelerador, no del todo, pero sí un poquito, ¿ok? Aquí estamos viendo entonces, fíjense, esta noticia que yo les venía diciendo, que yo no me considero una autoridad en materia financiera, simplemente soy una persona que, bueno, que estudia y le gusta leer sobre estos temas, ¿no? Y también lee muchas opiniones de algunos expertos, con unas coincido, con otras no coincido, y trato yo mismo de crear un criterio propio sobre lo que pienso de las situaciones que ocurren en el mundo. Pero fíjense esto, ¿no? Dicen acá, el primer titular que aparece aquí, que grupos empresariales y laborales instan al G20 a extender y ampliar congelamiento de deuda a países más pobres, ¿ok? Es decir, hay conciencia. Hay conciencia. Y cuando vemos que grupos empresariales, grandes grupos empresariales, ¿sí? ¿Ok? Cuando vemos que se le hace o se le emite esa petición al G20 para que extienda y amplíe los plazos de deuda en los países más pobres, ciertamente se están dando cuenta en las grandes esferas que el impacto económico está siendo bastante grave. Bastante grave. Si a eso le sumas a que los países más pobres deben abonar entonces al pago de su deuda, cosa que sí, obviamente tú contraíste una deuda, tienes que pagarla, pero es preferible también, ¿no? Dar algunas oportunidades con el tema de extensiones de la deuda que asfixiar por completo una economía, ocasionar más problemas en esos países. Yo sí creo hoy fielmente de que mucha gente señalan y acusan al capitalismo que es despiadado, acusan al capitalismo que es perverso, y yo no estoy de acuerdo en lo absoluto. Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto. Que entre todos, obviamente hay personas malas, sí, por supuesto que sí, pero yo creo que hoy en día hay un mundo lo suficientemente consciente, salvo algunas excepciones, ¿no? Hay un mundo lo suficientemente consciente que entiende el factor humano, ¿ok? El factor humano. Yo soy totalmente procapitalista, ¿ok? De extrema derecha. Yo soy una persona que no está de acuerdo con los sindicatos. Yo soy una persona que no está de acuerdo con subvenciones, con ayudas, con nada de salud gratis, educación gratis, nada de eso yo estoy de acuerdo, con nada de eso, ¿ok? Pero si soy una persona que dentro de todos esos cabales entiendo que hay un factor humano, ¿ok? Hay un factor humano y el factor humano tiene que prevalecer por encima del capital, porque el capital se produce mediante la actividad de los humanos. Es decir, no puedes producir capital si los humanos no producen ese capital. El capital no se produce de la nada, ¿ok? Entonces creo que eso es algo que, aunque fíjense, y le está hablando un capitalista sumamente radical, porque yo sí me catalogo, me clasifico como un capitalista de extrema derecha, que no estoy de acuerdo, como dije, ni con sindicatos, ni con subvenciones, ni con ayuda. Yo incluso, para los que no saben, les hablo un poquito sobre mi pensamiento. Yo soy minarquista. Para mí el Estado debe reducirse a su mínima expresión, no debe meter las manos en absolutamente nada. Únicamente el Estado debe encargarse de proveer seguridad y justicia, más nada. Seguridad y justicia, únicamente eso. Una reducción masiva de los impuestos y tener un Estado lo más pequeño posible, porque ¿qué es lo que pasa? A mi juicio y a mi criterio, mientras más grande es el Estado, mientras más mete sus manos el Estado en los factores económicos que mueven las sociedades, más corrupto es, más corrupto se vuelve. Entonces uno termina trabajando para el Estado para mantener a una banda de parásitos que lo que hacen es robarse el dinero.
¿ok? Y más allá de eso, cada vez que ofreces una ayuda, cada vez que ofreces una subvención, las estadísticas te muestran que mucho, pero un grandísimo porcentaje de las personas que reciben esas ayudas y subvenciones no las necesitan realmente, ¿ok? Entonces, sí, deben haber ayudas y subvenciones, pero con un carácter muy estricto de entrega, ¿no? Entonces, fíjense, cuando a mí me dicen que el capitalismo no es humano, que el capitalismo es malo, miren lo que están proponiendo estos grupos empresariales. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjense que dentro de toda mi radicalización con respecto a la visualización de este tipo de cosas, yo sí estoy de acuerdo en que esas medidas se tienen que lograr, ¿ok? Porque debe imperar un factor humano, primero que nada. Primero que nada, si eres un insensible, porque eres totalmente insensible, cosa que obviamente no soy, si eres totalmente insensible, bueno, entiende, ¿verdad? Porque tú puedes ser muy radical, pero una cosa es ser muy radical y otra cosa es ser radicalmente bruto, ¿ok? Radicalmente ignorante. Entonces, bueno, sí, sé todo lo radical que quieras, pero por lo menos entiende dentro de tu radicalización que el capital es producido por las actividades que desarrollamos los seres humanos. O sea, las actividades económicas no se desarrollan porque las plantas hacen fotosíntesis, ¿entiendes? Entonces, dentro de ese punto está bien, si no lo quieres ver desde el factor humano, que es desde donde lo veo yo, entonces velo desde el factor del mismo capital, de la misma generación de capital. Entonces, creo que hoy estamos viendo un mundo más consciente, un mundo realmente más consciente. Hemos visto cómo se han incrementado fondos de ayuda, ¿sí? En la Unión Europea, en los mismos Estados Unidos, en el Fondo Monetario Internacional, grandes fondos de ayuda para ayudar y combatir en las zonas más pobres, en los sectores más pobres de la sociedad, con el tema del coronavirus. Entonces sí, yo sí creo que el mundo está siendo hoy un poco más sensible, está siendo un poco más humano, ¿ok? Vemos por acá que un incendio en un navío militar de los Estados Unidos deja al menos 18 heridos. Estados Unidos evalúa opciones limitadas para negociar con China sobre Hong Kong, ¿ok? Esto, miren, tensiones comerciales con China. Tesla recorta el precio de su SUV modelo Y ante impacto del coronavirus en industria automotriz. Miren, yo les quiero hablar algo a ustedes con Tesla, ¿no? Porque muchas personas, y sobre todo los que somos venezolanos y estamos viviendo todavía en Venezuela, siguen creyendo o siguen poniendo sus esperanzas en el petróleo. Y yo les voy a decir algo, la mayoría del consumo mayoritario de petróleo a nivel mundial se lo lleva es el combustible, ¿sí? Y dentro del combustible tenemos dos sectores sumamente grandes. El sector de combustión interna para los vehículos a motor, ¿sí? Y tenemos ya los combustibles para los grandes transportes, es decir, aviación y transporte marítimo. Si nosotros quitamos, ¿ok? Y eso es una relación casi del 50-50, es decir, el consumo por vehículos terrestres se equipara básica o casi igual al consumo por aviación y por marítimo. Si nosotros quitamos en el mundo el consumo de combustible por transporte terrestre, gente, que eso es algo que yo veo inmediato. Eso es algo que yo veo inmediato. Ya tenemos vehículos eléctricos que tienen autonomía de 320 kilómetros de distancia para recorrer 200 y pico kilómetros de distancia antes de tener que recargarlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía siguen siendo bastante caros. Entonces, bueno, un sedán eléctrico te está costando cercano a los $40,000. Pero ya han reducido eso, ya van por 32,000. Antes habían salido costando $60,000, después bajaron a 40. Ahorita hay un sedán de Tesla en 32,000. Y yo estoy seguro, y $32,000, chicos, es lo que cuesta un Toyota Camry, que es la versión de lujo del Corolla, que es el sedán, el sedán después del Yaris Velta, es el sedán más económico de Toyota, uno de los carros más vendidos a nivel mundial. Entonces, en lo que Tesla saque su primer sedán de 20 a 25 mil dólares, que es lo que cuesta un Corolla y es lo que cuesta la mayoría de los sedanes de clase B,
¿Ok? Chicos, o sea, olvídense, porque es que, miren, con los carros eléctricos te eliminas el cambio de aceite, con los carros eléctricos te eliminas el costo del combustible, con los carros eléctricos te olvidas de todo, mangueras, radiadores, nada, o sea, es totalmente otro mundo, te eliminas un montón de cosas increíbles al no tener un carro con un motor de combustión interna. Entonces, en lo que salga el primer sedán de 20,000 o 25,000 dólares eléctrico, yo creo que ese va a ser el punto de partida para que el mundo ya deje de usar vehículos de combustión interna. ¿Qué van a seguir tal vez usando combustión interna? Obviamente los aviones y los barcos, pero ya estaríamos reduciendo a la mitad el consumo de combustible. Ya estaríamos reduciendo el consumo de combustible. Si disminuye la demanda, se ve desfavorecida, obviamente, la oferta, porque hay excesiva producción y los precios del petróleo van a caer, se van a desplomar cuando eso ocurra, cuando ese escenario sea totalmente viable. Y yo les voy a decir algo muy honestamente, yo veo ese escenario totalmente factible de aquí a unos 10 años, máximo, máximo, y estoy siendo demasiado agresivo en la proyección, máximo unos 20 años, para que ya no se usen vehículos de combustión interna. De verdad se los digo de todo corazón. Entonces, aquellas personas que todavía están apostando que no, que bueno, que en Venezuela si hay un cambio de gobierno, cosa que yo no veo de verdad en el corto plazo en lo absoluto, pero que bueno, que si hay un cambio de gobierno todavía nos queda el petróleo. Mire, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, cuando yo le digo a la gente que si yo, en un caso hipotético, ganara unas elecciones en Venezuela y fuera presidente, lo primero que hago es vender a PDVSA. La vendo por completo, la privatizo, se la vendo a alguien y agarro los activos, la liquidación de esa empresa para reforzar sectores económicos dentro de Venezuela. Eso al petróleo, honestamente, en producción masiva le queda muy poco tiempo. Eso no va a ser un negocio rentable dentro de muy poco. Si quieren una muestra de eso, porque dicen, no, vale, Eduardo está loco. Bueno, los Estados Unidos, chicos, pasó a ser el mayor productor de petróleo del planeta. Jamás habían tocado sus reservas de petróleo. Estados Unidos nunca había tocado sus reservas de petróleo. Ni siquiera estaba entre los 5 mayores productores. Y hace unos años para acá ahora es el mayor productor de petróleo del mundo. ¿Por qué creen que los Estados Unidos está sacando todo su petróleo? ¿A qué creen que se deba? ¿Qué análisis creen que esa gente hizo? Que de la noche a la mañana ahora superaron a Arabia Saudita en la producción de petróleo. O sea, hay que tener visión de futuro, entender lo que está pasando, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, no sé, pero los escenarios a nivel global me lo están alertando, ¿ok? Y ciertamente Elon Musk, por ahí vi que ya ahora es más rico que Warren Buffett, Elon Musk ahora. Y la semana pasada en un día se ganó 6,000 millones de dólares. Vamos a ver aquí. Vemos aquí que Pelosi, bueno, Pelosi es el némesis de Trump. El Pelosi y Trump se aman mucho, ¿no? Y dice que Trump está jugando con la salud de los niños. Esto se debe a que el presidente Trump dijo que ya los niños tenían que ir a las escuelas, ¿ok? Por lo menos 3 veces a la semana y que los colegios que no iniciaran las clases les iba a quitar entonces el subsidio. Pues la gente cree que nos han vendido que en los Estados Unidos no hay educación gratuita y sí hay educación gratuita. Fíjense esto, Brasil informa 631 decesos por virus y se acercan ya a los 2 millones de contagiados. Eso está ahí en frontera. Perú también entró en el top 5 de los países con más casos de coronavirus. Fíjense que aquí que el Centro para el Control de Enfermedades, que es la CDC de los Estados Unidos, reporta aumento de casos en coronavirus y récord en un día de 62,918 casos en un solo día y ya está sobre los 3.2 millones de contagiados. Vemos acá que México acecha a Italia como cuarto país con más muertes por coronavirus.
Más de 600.000 hongkoneses votan en un gesto de protesta contra la nueva ley de seguridad china. Muy interesante las situaciones que están ocurriendo en Hong Kong. Es bueno que lo sigan de cerca. Hong Kong es una de las zonas económicas más importantes de China y están luchando por terminar de separarse por completo del régimen chino. Vemos acá, miren lo que les había comentado, Florida registra un récord de más de 15.000 casos de coronavirus en un solo día. Por acá Reino Unido invertirá 705 millones de libras en infraestructuras para fronteras con la Unión Europea. Este caso es bien interesante también, les recomiendo que le echen un ojito. Entonces, bueno, aquí creo que una de las cosas que más nos interesa es esto, ¿no? Que habíamos hablado sobre el posible reactivación de la guerra comercial. Vemos acá que Trump crea una nueva lista negra con 20 compañías chinas, incluidas Huawei. Dice aquí que siguen las tensiones entre Estados Unidos y China. El país norteamericano ha creado una nueva lista negra de empresas con las que la administración no puede contratar ninguna actividad. En el listado están incluidas Huawei Technologies y Hangzhou Hikvision Digital Technology, y varias empresas estatales. Estados Unidos explica que esta lista incluye entidades que son propiedad de controladas o afiliadas con la industria gubernamental, militar o defensa de China, según declaraciones del portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, recogidas por el Financial Times, ¿ok? Esta lista será una herramienta útil para el gobierno de los Estados Unidos, empresas, inversores, instituciones académicas y socios de ideas afines para llevar a cabo la debida diligencia con respecto a las asociaciones con estas entidades, particularmente a medida que la lista crezca, añadió. La Comisión de Bolsa de Valores, que es la SEC, quiere saber más sobre lo que está sucediendo con las compañías chinas que cotizan en los Estados Unidos, informa CNBC. Dice, es que según apunta este medio, los reguladores de Estados Unidos llevan buscando durante años más transparencia por parte de las empresas chinas que negocian en Wall Street, pero Pekín se ha mostrado reticente. De momento, según recoge la agencia Xinhua, China ha instado a Estados Unidos a desechar su mentalidad de guerra fría y perjuicio ideológico y trabajar para impulsar las relaciones bilaterales a lo largo de la vía de coordinación, cooperación y estabilidad. Ahí está, latente nuevamente el tema del conflicto comercial. Revisando el calendario económico, tenemos para los que operamos el S&P 500 y el Nasdaq o el Dow Jones, tenemos un escenario bastante despejado para esta semana. Tenemos el día lunes la publicación del índice de los precios al productor subyacente del mes de junio, donde se prevé un aumento desde el menos 0.1 a 1.1% en positivo. Vemos que el día miércoles, como es tradición, se publicarán los inventarios de petróleo crudo de los Estados Unidos, pasando a una reducción bastante seria, bastante severa, a menos 3.1 millones de barriles. El día jueves 16 a las 8:30 de la mañana se publicarán las ventas minoristas, ¿ok? Ahí entran grandes minoristas como Walmart, como esas cadenas de tiendas y supermercados, ¿no? que venden al por menor. Vamos a ir viendo cómo se detectan esas grandes ventas minoristas dentro de los Estados Unidos, que fíjense que la previsión es en un descenso de un 12.4 a un 5%. Hay que ver al final cómo termina esa previsión. Vamos a ver cómo es ya también todas las semanas las nuevas peticiones por subsidio de desempleo. El último domingo, la semana pasada, se habían disminuido las solicitudes de subsidio, es decir, estas son personas que están desempleadas y solicitan un subsidio porque están desempleados al Estado y el Estado les pague un sueldo por estar desempleado, lo que en España llaman el paro, y de 1.3 millones se prevé que disminuya a 1.2 millones.
el índice manufacturero, van a publicar el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. A nosotros nos interesa, los que especulamos con el S&P 500 o con los índices americanos en general, lo que nos interesa realmente es el índice manufacturero, que es el PMI, pero nacional, ¿ok? En este caso es de la Reserva Federal del Estado de Filadelfia, ¿ok? De Filadelfia específicamente, ¿ok? Y vemos acá que tenemos las ventas minoristas mensuales también. En las otras eran las subyacentes y aquí vemos entonces las minoristas también con un descenso sumamente importante en el periodo anterior de un 17.7 a un 5% es la previsión. Y por último, el día viernes tenemos los permisos de la construcción donde se prevé un ligero incremento de un 1.216.000 permisos emitidos a 1.280.000 permisos emitidos. Se prevé un incremento. Vamos a ver entonces cómo evoluciona esta semana. Y para ir cerrando ya nuestro market review, bueno, hacemos acá un análisis rápidamente del el escenario global con el tema del coronavirus, que eso es algo que venimos haciendo ya y se ha vuelto un poquito de tradición acá en estos market review. Tenemos entonces acá que mundialmente hay 12.8 millones de casos, un total de 567.000 muertes a nivel mundial. El país con más casos de coronavirus sigue siendo los Estados Unidos, con 3.2 millones, casi llegando a los 3.3. Así que muy factiblemente el próximo domingo estemos por encima de los 3.3 millones de casos en los Estados Unidos. En Brasil, 1.8 millones de casos, creciendo bastante los casos de coronavirus en Brasil. Tenemos como tercer país la India, luego le sigue Rusia y miren a Perú, entró en el top 5, luego le sigue Chile y luego le sigue México, ¿ok? Así que como vemos, pues América está metido gravemente en este tema del coronavirus. Vemos que en Venezuela, para la semana pasada habíamos visto que estábamos por los, creo que eran los 7.000 casos, ¿no? Ya hay 9.000 casos de coronavirus en Venezuela. Vamos a buscarlo por acá. Aquí está. Aquí tenemos los datos de Venezuela. 9.178 casos confirmados y un total de 85 muertes, 85 fallecidos por coronavirus en el territorio nacional. Hay que seguir monitoreando esto, chicos, si nosotros queremos ver el gráfico a nivel mundial, donde están los 12.8 millones de contagiados, ¿no? Podemos visorar que la curva, aquí está el gráfico, la curva está empezando, fíjense que sigue siendo muy pendiente, pero no ha empezado, es lo que quise decir, perdón, no ha empezado a hacer lo que todo el mundo espera que comience a hacer, ¿no? Tenemos una curva en constante ascenso, pero tenemos que el escenario que queremos ver es este. Este es el escenario que espera todo el mundo, que la curva comience a aplanarse para que después comience entonces su caída, lógicamente, ¿no? Y un escenario que se ve bastante distante por los momentos. Vamos a seguir viendo entonces cómo evoluciona esta rara enfermedad y cómo se va produciendo todo esto. Dice por acá Mariana, con respecto a lo del petróleo hay algo demasiado importante. Aquí en Venezuela la mayor parte del petróleo es petróleo pesado y para los aviones se necesita combustible muy liviano. Es sumamente costoso refinarlo y no es para nada rentable. Eso es muy correcto. Mariana, muchísimas gracias por ese importantísimo aporte. De verdad que sí. Eso es una analogía sumamente buena y sumamente interesante. Bueno, muchachos, ya vamos cerrando entonces este Market Review. Espero que les haya gustado para tomar previsiones para estas semanas, entendiendo cómo se está comportando el mundo, cómo va la economía, cómo están evolucionando los aspectos económicos y el mundo. Y entonces, bueno, nos vemos el próximo domingo a la misma hora, 7 de la noche, para seguir compartiendo entonces este espacio financiero. Un fuerte abrazo, les habló Eduardo Torres, trader de futuros y responsable del programa de formación NC Trading Academy. Nos vemos bastante pronto. Chau, chau. Que tengan una muy bonita y excelente semana. Bye, bye. Gracias por acompañarme.